toca desarrollar la semana número 16, que sería lo que son los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y lípidos. Bueno, los aldehídos y cetonas se caracterizan por presentar el grupo carbonilo, el C doble enlace oxígeno. Los ácidos carboxílicos se caracterizan por tener el grupo carboxilo, ¿no? El grupo carboxilo, que va a ser la característica de los ácidos carboxílicos. Los ésteres se generan por la reacción de un ácido carboxílico con los alcoholes. Y los lípidos son las grasas o aceites que nosotros conocemos, pues, ¿no? Bueno, comenzaremos el día de hoy, la semana número 16, que son aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y lípidos. Muy bien. Por acá hemos puesto nuestro grupo funcional característico, que es el grupo carbonilo. Acá está, mira, el carbonilo. Característica, tenemos el carbono, doble enlace, oxígeno. Ahí está, carbono, doble enlace, oxígeno. Este carbono tiene un doble enlace. ¿Qué significa eso? Que presenta una hibridación. ¿Y qué hibridación tendrá un carbono que tiene doble enlace? Acuérdate, ¿eh? El carbono que presenta un doble enlace, su hibridación era sp2. Entonces ponemos por acá que la hibridación, ¿no? El carbono, vamos a poner así, el carbono presenta hibridación. Vamos a poner por acá, hibridación. Hibridación, ¿qué tipo de hibridación va a presentar? sp2. Ahí está. Entonces, el carbono del carbonilo presenta una hibridación sp2. Esa va a ser su hibridación. Además, nosotros podemos observar que el carbono y el oxígeno son átomos diferentes. Eso significa que tienen electronegatividad. La electronegatividad del carbono era 2,5 y la del oxígeno, su electronegatividad era 3,5. Si tenemos las electronegatividades 2,5 y 3,5 son diferentes. Eso sí que significa que este enlace va a ser polar. ¿Y cómo podemos representar eso? Eso lo podemos representar así, mira. ¿Sí? Donde la densidad negativa va a estar por el lado del oxígeno y la densidad positiva va a estar por el lado del carbono. Entonces tenemos por acá el polo negativo y tenemos el polo positivo. Entonces tenemos un enlace polar. Entonces diremos que el carbonilo presenta un enlace, vamos a decir así, es un enlace, ¿cómo es ese enlace? Polar. Ahí está, tiene polaridad. ¿Por qué va a ser importante esta polaridad? Esto va a influir en sus propiedades físicas de los aldehídos y cetonas, ¿no? En su punto de fusión, en su punto de ebullición. ¿Qué más podemos decir del grupo carbonilo? Si analizamos, tenemos acá este enlace que es enlace sigma y enlace sigma. Entre un enlace sigma y otro enlace sigma, el ángulo va a ser de 120 grados. Entonces, el ángulo entre sigma y sigma, ¿de cuánto es? De 120 grados. Además, sabemos que el doble enlace genera una geometría planar, pues, ¿no? Muy bien, esas son las características del grupo carbonilo. ¿Dónde encontramos al grupo carbonilo? En dos funciones importantes. Acá tenemos la primera, el aldehído. El aldehído presenta al carbonilo. Y la cetona también presenta al carbonilo. Profesor, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cómo voy a poder diferenciar un aldehído de una cetona? Observa, mira, vamos a poner la diferenciación. ¿Cómo se diferencia? El aldehído tiene al carbonilo, o sea, el carbono, doble enlace, oxígeno, así, mira. Y la cetona también lo tiene, mira, carbono, doble enlace, oxígeno. O sea, los dos tienen al grupo carbonilo. Pero el aldehído tiene por acá un R, un resto alquílico, que puede ser una cadena alifática o que puede ser una cadena aromática. Pero por el otro lado se va a colocar acá un hidrógeno, H. Cuando nosotros le ponemos un hidrógeno, entonces esto de acá es un aldehído. En el otro caso, en la cetona, vamos a colocar acá un R, un resto alifático, un resto alquílico, y por acá también otro resto alquílico. Entonces, en las cetonas podemos observar la presencia de dos restos alquílicos, mientras que en los aldehídos, uno de ellos va a ser un hidrógeno. Entonces ahí está la diferencia entre uno y el otro. En la nomenclatura. Para los aldehídos, la nomenclatura, ¿no? El nombre del compuesto se va a terminar en al, ¿no? Va a terminar en al. En las cetonas, su nomenclatura va a terminar en ona. Uno va a ser al y la otra va a ser ona.
El grupo funcional va a ser el CHO. Tú dirás, ¿por qué el CHO? Porque mira, todo esto de acá, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es esto de acá? Esto de acá no es otra cosa que el CHO. Ahí está el CHO. Este va a ser su grupo funcional para el aldehído. Y para la acetona es el CO, simplemente enlace a ambos lados, pues, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Por acá tenemos el metanal, por ejemplo, más conocido como formaldehído. Ahí está, la estructura básica de un metanal. Pero como podemos observar, su nombre está terminando ¿en qué? En al. ¿Qué significa eso? Que él es un aldehído. Y acá está el grupo CHO, mira, acá está el CHO. Ahí está el CHO. Entonces, el metanal. También lo podemos representar de la siguiente forma. Hidrógeno CHO. Ahí está. Ese sería, ¿quién vendría a ser? El metanal. También conocido como formaldehído. Pero muchos de nosotros lo conocemos más como formol. Entonces también le podemos poner acá su otro nombre. También es conocido con el nombre de formol. Ahí está. Y el formol sirve para conservar los tejidos. Por ejemplo, un cerebro, se quiere conservar el tejido de un cerebro, le voy a utilizar el formol. Este solvente va a conservar los tejidos. Si tiene dos carbonos, es et, ¿no? Y se va a llamar etanal. Su nombre está terminando en al, por ser un aldehído. Ahí está, entonces la característica es la terminación al. Si tiene tres carbonos, es el propanal. Su nombre está terminando en al, propanal. Si nosotros tenemos un anillo aromático, por ejemplo, acá tenemos el benceno. Si tenemos el benceno unido al aldehído, el grupo, ¿no? CHO, entonces su nombre va a ser benzaldehído. Así se va a llamar, benzaldehído. Ese va a ser el nombre que tiene. Ben por el benceno y aldehído por la función, mira. Se va a llamar benzaldehído. Sería una forma de nombrar a este compuesto. Ejemplo de cetonas. Las señoritas utilizan un solvente para sacar el esmalte de las uñas. Sí, ¿cómo se llama? Acetona. ¿Pero qué cosa es la acetona? La acetona no es otra cosa que la propanona. Por acá vamos a poner la propanona. Entonces, la propanona, ¿no? Prop, ¿no? Y nona. Prop significa que tiene tres carbonos. Eso quiere decir que nosotros tenemos la siguiente estructura. Ch3, carbono, doble enlace, oxígeno, Ch3. Ahí está la propanona, más conocida como acetona. Entonces nosotros ya la conocemos como la acetona. ¿Por cuántos carbonos está formado? Por 3. 1, 2, 3. 3 carbonos forman a la acetona, también llamada propanón. La acetona se caracteriza por ser un buen, vamos a poner así, un buen solvente orgánico. En este caso disuelve lacas, pues, ¿no? Lacas, esmaltes. Entonces es un buen solvente orgánico la propanona. No es la única, también está la butanona. Vamos a poner por acá la butanona. Como podemos observar, su nombre está terminando en ona. Esa es la característica para una cetona. ¿Cómo sería una butanona? Una butanona sería así, mira. Ch3, Ch2, carbono doble enlace oxígeno, Ch3. Ahí está. Ella va a ser la butanona. Muy bien. Entonces ya presentamos a los aldehídos y las cetonas. Tienen como grupo al carbonilo. Ambos tienen al carbonilo. Muy bien. Ahora pasamos a sus propiedades físicas. ¿Qué propiedad física podemos analizar? Su punto de ebullición. ¿A qué temperatura ellas hierven, por ejemplo? Los hidrocarburos, un hidrocarburo, frente a un éter, ¿quién va a tener mayor punto de ebullición? El éter. Entonces por acá pondríamos nosotros que los éteres tienen mayor punto de ebullición. Entonces vamos a poner acá que esto estamos analizando, ¿qué cosa? Una propiedad, podemos ponerlo acá arriba, ¿no? Una propiedad física. ¿Qué propiedad física vamos a analizar? El punto de ebullición. Entonces, si nosotros hablamos del punto de ebullición, pues no, la temperatura de ebullición o punto de ebullición, veremos que los éteres tienen mayor temperatura de ebullición que los hidrocarburos. Así es. Y si comparamos los aldehídos o cetonas frente a los éteres,
los aldehídos cetonas tienen mayor temperatura de ebullición frente a los éteres. Y si comparamos los alcoholes frente a los aldehídos y cetonas, los alcoholes tienen mayor temperatura de ebullición que un aldehído o una cetona. ¿Cuál es el fundamento? ¿A qué se debe esto? Los alcoholes pueden generar fuerzas intermoleculares de tipo puente de hidrógeno. Como el alcohol puede formar puente de hidrógeno, va a tener mayor temperatura de ebullición. En cambio, el aldehído de cetona, te habíamos mencionado que era un enlace polar, ¿no? Entonces va a generar interacciones de tipo dipolo. Y sabemos que el dipolo-dipolo es menos intenso que un puente de hidrógeno. Por eso el punto de ebullición va a ser diferente. En cambio, los hidrocarburos es el menor de todos, ¿debido a qué? Debido a que en ellos solo aparecen las llamadas fuerzas de London, pues, ¿no? En ellos solo están las fuerzas de London. Entonces sus temperaturas de ebullición van a ser bajas, en comparación al alcohol que tiene altas temperaturas de ebullición. Muy bien, ya analizamos una propiedad física de los aldehídos y cetonas, su punto de ebullición en comparación a otras funciones oxigenadas. Como sustituyente, el aldehído, cuando nosotros tenemos un CHO, nosotros sabemos que él es un aldehído, y cuando él trabaja como sustituyente debido a que hay otra estructura de mayor jerarquía, ¿cómo se le va a llamar? Bueno, los aldehídos, como el CHO, cuando no es el que tiene la jerarquía y es un sustituyente, se le va a llamar formil. Ahí está, así se va a llamar. Entonces, el formil viene a ser él y es un sustituyente. Ahora, este carbono, para el formil, no va a pertenecer a la cadena principal. Bueno, yo quiero hacer mi cadena principal, este carbono no pertenece a la cadena principal. Cuando él ya mandaba, sí pertenecía a la cadena principal, pero cuando no manda, es un sustituyente, no pertenece a la cadena principal y queda fuera de ella. La cetona, acá está nuestra cetona, CO. Cuando una cetona se convierte en un sustituyente, se le va a llamar oxo. Ahí está, eso va a ser oxo. Ahí está, oxo. Así se le va a ubicar. Reacciones químicas de los aldehídos y cetonas. Los aldehídos y cetonas tienen propiedades químicas, tienen una alta reactividad química debido al carbonilo. Sufren reacciones de adición. Pero cuando nosotros oxidamos a un aldehído, oxidamos a una cetona, ¿qué es lo que va a suceder? Un aldehído, cuando se oxida, ¿qué nos da? Entonces, un aldehído, al oxidarse, nos da un ácido, ahí está, un ácido carboxílico. Ahí está. Nos está dando un ácido carboxílico. La oxidación de los aldehídos me dan ácidos carboxílicos. Si tengo una cetona y quiero oxidarla, ella no se oxida, no pasa nada. Ahí está. Profesor, ¿y si pongo un oxidante más fuerte, más poderoso? Bueno, podrá oxidarse y romperse la estructura. O sea, si tengo una estructura de 10 carbonos, va a formar una estructura de 5, por ejemplo, 5,5 o 6,4. Y si tengo una estructura de 5, se va a fragmentar en 3,2, ¿no? Entonces, en términos generales diremos que las reacciones químicas de los aldehídos y cetonas son diferentes, debido a que los aldehídos se pueden oxidar y las cetonas no se oxidan. Y si se oxidan, rompen la estructura de la cetona. Reacciones procedencia. ¿Cómo se obtienen aldehídos y cetonas? ¿Cómo se genera o se produce un aldehído y una cetona? Si tenemos un alcohol primario, y ese alcohol primario nosotros lo oxidamos, ahí está, lo estoy oxidando, mira, lo voy a oxidar al alcohol primario. La oxidación de alcoholes primarios te dan aldehídos, un aldehído. ¿Está? Y si yo tengo un alcohol secundario y quiero oxidarlo, la oxidación de alcoholes secundarios, ¿qué te va a dar? Cetona. Ahí está. Muy bien. Entonces, un alcohol primario, al oxidarse, ¿qué te da? Un aldehído. Un alcohol secundario, al oxidarse, ¿qué te da? Una cetona. Muy bien, profesor, ¿el proceso contrario se puede hacer? Claro. Si yo tengo un aldehído, no, ahí está mi aldehído, y yo tengo mi cetona, ¿está? Mi cetona, y yo a ellas las quiero reducir, quiero hacer un proceso de reducción, entonces yo puedo reducirlas. Agarro un reductor, ¿no? Un reductor, ahí está, un reductor, al aldehído le pongo un reductor, ¿y qué vas a obtener? Un alcohol primario. Ahí está. La reducción de los aldehídos, ¿qué te dan? Alcoholes primarios. Y la reducción de cetonas, ¿qué te va a dar?
alcoholes, un alcohol secundario. Entonces, como podemos observar en las reacciones químicas, ¿no?, se pueden oxidar o reducir los aldehídos, ¿no?, o las cetonas, pues, ¿no? Los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos, los alcoholes secundarios se oxidan a cetonas. Ahora, un aldehído se puede reducir a alcohol primario y una cetona se puede reducir a alcohol secundario. Bueno, ahí tenemos algunas reacciones características de los aldehídos y cetonas. Una aplicación de esto de que es aldehído y cetona se ve en los carbohidratos. Por ejemplo, acá tenemos un carbohidrato formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Además tenemos al OH, al hidroxilo, ¿no? Ahí está el hidroxilo, que vendría a ser el alcohol, mira, 1, 2, 3, 4, 5 alcoholes. Además acá tenemos el CHO. ¿Pero qué cosa es este CHO? Este CHO de acá es el aldehído. Entonces yo puedo decir que la función que tiene mayor jerarquía aquí es el aldehído. Entonces acá, ¿qué cosa hay? Un aldehído. Ahí está, mira, ahí está el aldehído. Además, la cadena, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 carbonos la cadena principal. Por este otro lado, mira, vemos acá que tenemos el alcohol, mira, ¿qué cosa es esto? Esto de acá es la cetona. Tú dices, profesor, acá hemos encontrado a la acetona. Ahí está la acetona. Y tenemos alcohol. Entre cetona y alcohol, que tiene mayor jerarquía es la acetona. La cantidad de carbono, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a dar nombre a estos compuestos? Bueno, si tiene el aldehído, lo vamos a llamar aldosa. Entonces, aldosa. Entonces, alt del aldehído, pues, no, ahí está la aldosa. Y esto de acá tiene la acetona, ¿cómo se va a llamar? Cetosa. Entonces acá el cet me está haciendo referencia a la acetona. Entonces, como puedo observar, yo estoy identificando si es un aldehído o si es una cetona. Entonces acá está al de aldehído, cet de cetona. Pero es una información muy general para el carbohidrato. Yo necesito saber cuántos carbonos tiene la cadena. Y si yo quiero saber cuántos carbonos tiene la cadena, tendría que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y acá también 6 carbonos. ¿Cómo se llama aquellas estructuras que tienen 6 carbonos? Para eso tenemos que aquellas estructuras que tienen 6 carbonos se van a llamar hexosas. Entonces ella es una hexosa y ella también es una hexosa. Ambas son hexosas. ¿Por qué el hex? El hex determina la cantidad de carbonos que tiene la cadena principal. Tiene 6 carbonos. Y si tiene 6 carbonos se llama hex. Entonces sería hexosa. Acá también hexosa. La función al de aldehído y acá cetosa. Entonces, en la nomenclatura nosotros tenemos que buscar algo que relacione esas dos características, la función y la cantidad de carbonos de la cadena principal. Entonces, a este carbohidrato, ¿cómo lo podemos llamar? Lo podemos llamar aldo, ahí está, aldo hexosa. Entonces su nombre sería aldo hexosa. Entonces así se llamaría este carbohidrato, haciendo referencia al aldehído y a la cadena que tiene 6 carbonos. Y este de acá, ¿cómo se llamaría? Cetohexosa. Ahí está la cetohexosa. Entonces ya tenemos a la aldohexosa y a la cetohexosa. Ahora, si tiene el aldehído se van a llamar aldosas. ¿Y quiénes son las aldosas? Por ejemplo, una aldosa es la glucosa. Ahí está la glucosa. Otra aldosa es la galactosa. Otra aldosa es la manosa. Entonces, la glucosa tiene al aldehído, la galactosa tiene al aldehído, la manosa también tiene al aldehído. Entonces, son algunas aldosas. Y las cetosas, ¿quiénes son cetosas? Por ejemplo, la fructosa, o también llamada lebulosa. Entonces, la fructosa o lebulosa tiene a la acetona, que es una cetosa. Esa es una forma de clasificarlo, pues, ¿no? Por la función. Si yo quiero clasificarlo, diré, por el carbonilo, por el grupo carbonilo, entonces la clasificación por el grupo carbonilo. Si yo quiero clasificarlo por la cantidad de átomos de carbono, diré, acá está la primera clasificación, segunda clasificación. Por el número de átomos de carbono, claro, ¿cuántos carbonos tiene la cadena principal? Si la cadena principal tiene 3 carbonos, así mira, ahí está, estamos poniendo 3 carbonos, se va a llamar triosa. Tri, porque son 3 pues, tri.
triosa. Tetrosa. Ah, la tetrosa, ¿cuántos carbonos tiene entonces? 4 carbonos. Esa es una tetrosa, ¿no? Pentosa, pent, ¿no? ¿Qué significa? 5, pues. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, una pentosa. Allá está la hexosa. ¿Qué significa una hexosa? Que tiene 6 carbonos en la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, una hexosa. Por el número de anillos, claro, la tercera clasificación que podemos hacer sería por el número de anillos. Por el número de anillos podríamos decir que tenemos monosacáridos. ¿Quién es un monosacárido? Por ejemplo, la glucosa es un monosacárido, ¿no? Disacáridos, cuando hay 2 unidades de sacáridos, por ejemplo, la lactosa. ¿Qué cosa es la lactosa? La lactosa no es otra cosa que la glucosa más la galactosa. La galactosa. Así, mira. Entonces, cuando nosotros tenemos una lactosa, ¿no? La lactosa es la unión de una glucosa más una galactosa. Entonces, una glucosa más una galactosa me da una lactosa, que sería un disacárido. Un polisacárido. Un polisacárido significa que hay muchas unidades. Por ejemplo, el almidón. El almidón está formado por glucosa, más glucosa, más glucosa, más y así sucesivamente. Muchas glucosas. Entonces yo puedo decir que son N moléculas de glucosa. Entonces, el almidón es un polisacárido porque está formado por una cantidad de glucosas. N moléculas de glucosa. Eso sería un polisacárido. Muy bien, hasta acá hemos visto la aplicación de los aldehídos y cetonas, ¿no? En los carbohidratos. Podemos hacer un repaso para aquellos que... profe, hay que repetir un poquito. Vamos a repetir desde el comienzo, vamos a ver, vamos a reforzar estas ideas, ¿ya? Muy bien. El tema de hoy día, para la semana número 16, ha sido aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos. Hemos comenzado con los aldehídos y cetonas. Entonces, hemos comenzado con el grupo carbonilo. El grupo carbonilo es el carbono doble enlace oxígeno. Como podemos ver, hay un enlace sigma y hay un enlace pi. Entonces podemos decir acá que el grupo carbonilo tiene un enlace sigma y además tiene un enlace pi. Está formado por carbono y oxígeno. Habíamos mencionado que el carbono presenta hibridación sp2, el carbono del carbonilo. El enlace es polar debido a la diferencia de electronegatividad. El carbono es menos electronegativo y el oxígeno es más electronegativo. Si considero el enlace entre carbono, oxígeno y así entre los enlaces sigmas, sigma, el ángulo es de 120 grados. Y aparte tiene el enlace pi que está acá, pues, ¿no? Muy bien. El grupo carbonilo se presenta en 2 funciones, en el aldehído y la cetona. ¿Cómo diferenciarlo? Porque en el aldehído el carbono está unido a un hidrógeno, en cambio la cetona no está unido a hidrógenos, ese carbono del carbonilo. Muy bien. En la nomenclatura los aldehídos, su nombre terminan en al. Su grupo funcional es el CHO, eso es para un aldehído. Para una cetona la nomenclatura es ONA, termina su nombre en ONA. El grupo funcional es el CO. Teníamos algunos ejemplos como el metanal, que es el único caso donde los dos son hidrógenos. O sea, tenemos 2 hidrógenos unidos al carbono, al carbonilo, y ese sería el metanal, también conocido como formaldehído o formol, que sirve para conservar los tejidos orgánicos. Teníamos el metanal, el etanal, el propanal, y acá teníamos el benzaldehído. Dentro de la acetona teníamos a la propanona, que es un solvente orgánico, más conocido como la acetona, que es un buen solvente orgánico. La butanona, que tiene 4 carbonos, ahí está, la butanona. Propiedades físicas de estos aldehídos y cetonas habíamos relacionado con las fuerzas intermoleculares. El aldehído y cetona tiene una interacción dipolo-dipolo, pero el dipolo-dipolo es débil frente al puente de hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que los alcoholes van a tener mayor punto de ebullición que un aldehído o cetona, debido a la fuerza intermolecular. Pero el aldehído y cetona van a tener mayor punto de ebullición comparado a un éter o a un hidrocarburo. El hidrocarburo solo tiene fuerzas de London, entonces London es débil, sus puntos de ebullición son bajos. En cambio los éteres lo que tienen son impedimento estérico, es oxígeno, carbono, oxígeno, carbono. Entonces va a haber un impedimento estérico, por lo cual va a estar en promedio entre un hidrocarburo y un aldehído cetona.
Cuando el aldehído o la cetona no tienen la jerarquía, se comportan como sustituyentes, ya no se le va a dar la terminación al, ahora se le va a llamar formil. Y la cetona ya no va a ser una ona, ahora se va a llamar oxo. Eso cuando se comporta como un sustituyente. Reacciones químicas. Los aldehídos se pueden oxidar y van a ir a ácidos carboxílicos. En cambio las cetonas no se pueden oxidar, no hay oxidación. Vamos a decir en términos generales no se oxida. Y esa va a ser una diferencia desde el punto de vista químico entre un aldehído y una cetona. Y eso también sirve para diferenciar si tengo un aldehído o tengo una cetona. Procedencia. ¿Cómo se producen aldehídos o cetonas? Los alcoholes primarios al oxidarse me dan aldehídos. Los alcoholes secundarios al oxidarse me dan cetonas. ¿Yo puedo hacer el proceso contrario? Sí se puede hacer. Los aldehídos se reducen a alcoholes primarios. Las cetonas se reducen a alcoholes secundarios. Entonces ahí tenemos algunas características de reactividad de los aldehídos o cetonas. Una aplicación de los aldehídos o cetonas está en los carbohidratos. Como podemos observar, carbohidrato. Tú te darás la pregunta, profe, ¿qué significa carbohidrato? Ah, mira, carbo es el carbón, pues. Hidratos es el agua. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando de carbón y agua. Carbón X, no sabemos cuántos carbonos hay. Agua, H2O. Entonces, eso es un carbohidrato. Está formado por carbono y agua, o carbono, hidrógeno y oxígeno. En estos carbohidratos también se les conoce con el nombre de sacáridos, son los llamados sacáridos, o también llamados glúcidos, te puedes llamar a los glúcidos también. Entonces, carbohidratos, tenemos acá dos ejemplos de carbohidratos. En este primer carbohidrato podemos ver que hay un aldehído, un CHO, acá está la función, pues, acá está nuestro CHO, ahí está el aldehído. Y en este otro carbohidrato podemos ver una cetona, el CO. Muy bien, entonces si yo quiero nombrar a este carbohidrato, la puedo llamar aldosa por el aldehído. Y a este otro carbohidrato la llamaría cetosa por la cetona. Ahora, la cantidad de átomos de carbono que tiene son 6. Si tiene 6 carbonos se llama hexosa. Como ella también tiene 6, es hexosa. O sea, es común para ambos. Hexosa, hexosa. Ahora, el nombre, se recomienda el nombre, llamarlo como una aldohexosa. Aldo por el aldehído, ex por la cantidad de carbonos. Y osa por el carbohidrato, pues, ¿no? Aldohexosa. Y acá tenemos a la cetohexosa, que quiere decir que es una cetona. ¿Quiénes son aldohexosas? ¿Y quiénes son cetosas? Las aldosas son la glucosa, muy conocida por ti, pues. La glucosa es una aldosa, tiene un aldehído. La galactosa también tiene aldehído. Y la manosa también tiene el aldehído. ¿Y las cetosas quiénes serían? La fructosa o la lebulosa. Entonces la fructosa tiene a la cetona y la lebulosa, que es lo mismo, pues, ¿no? La fructosa o lebulosa. ¿Dónde están la fructosa o lebulosa? En las frutas, pues, ¿no? Una segunda clasificación es por el número de átomos de carbono. Triosa, ¿qué significaba tri? Tri significa 3 átomos de carbono, triosa. Tetrosa, tiene 4 átomos de carbono. Pentosa, 5 átomos de carbono, 5. Hexosa, 6 átomos de carbono. Esa es una segunda clasificación. Tercera forma de clasificar, por el número de anillos, ¿no? Por el número de anillos. Por el número de anillos tenemos los llamados monosacáridos. ¿Quién es un monosacárido? Es la glucosa. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? C6H12O6. Ahí está nuestra glucosa, ¿no? Los disacáridos están formados por 2 unidades, por 2 sacáridos. Por ejemplo, la lactosa es un disacárido. Este disacárido llamado lactosa está formado por glucosa más galactosa. Eso nos daría, pues, la lactosa. Polisacáridos. ¿Quiénes son los llamados polisacáridos? Cuando las unidades sacáridas son grandes cantidades de unidades. Por ejemplo, el almidón, que tiene glucosa, más glucosa, más glucosa, más glucosa, glucosa, N moléculas de glucosa. Eso generaría el almidón. Nosotros sabemos que el almidón, ¿no?, es una forma de almacenar energía para las plantas. Pues, ¿no? Eso se encuentra en la papa, en el maíz, en el arroz y muchos cereales, pues, ¿no? Es el almidón. Bueno, continuamos. Ahora nos toca desarrollar lo que son los llamados ácidos carboxílicos. Si nosotros tenemos un ácido carboxílico, ¿cómo es su nomenclatura? ¿Cómo se va a nombrar a un ácido carboxílico? El ácido carboxílico se nombra primero con el término ácido, se le pone ácido. Al inicio, mira, se pone ácido. Acá se coloca la raíz, la cantidad de carbono. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si es un carbono, met. Si tiene 2 carbonos, et. Y así sucesivamente. Y su nombre va a terminar en oico, ¿no? Entonces, ácido oico.
el grupo funcional es el COOH. Tú te preguntas, profesor, ¿y quién es el COOH? Él se llama carboxilo. Por acá le vamos a poner, él se llama carboxilo. Entonces, el grupo funcional es el carboxilo. Ahora, ¿pero cómo es el carboxilo? El carboxilo es así, mira, carbono doble enlace oxígeno, ahí está. Y por acá tiene un OH. Todo esto de acá es el carboxilo. Ahí tenemos el carboxilo, mira. Ahí está el carboxilo. Si lo hacemos interaccionar con el agua, acá vamos a poner la molécula del agua, ahí está el agua. ¿Qué podemos decir? Mira, la molécula del agua, ahí está, con el carboxilo. El OH puede generar puente de hidrógeno. Entonces acá yo puedo decir que se genera un puente de hidrógeno. Entonces ponemos por acá, ¿qué es que se está generando? Puente de hidrógeno. Y si se genera puente de hidrógeno, ¿qué significa? Que es soluble. Tiene un cierto grado de solubilidad. Entonces, tenemos ahí el puente de hidrógeno. Entonces, los ácidos carboxílicos generan puente de hidrógeno, interacción puente de hidrógeno. Bueno, vamos a ver ahora con respecto a la solubilidad. Allá he puesto solubilidad, mira. Los ácidos carboxílicos que tienen el RCOOH, ahí está, RCOOH, van a ser solubles, ¿no? Van a tener un cierto grado de solubilidad. Pero no todos van a ser solubles. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no todos son solubles? Todo depende del R. Si el R es pequeño, un metil, un etil, un propil, su solubilidad es grande, es alta, es soluble. Pero si el R es muy grande, ¿no? Hablamos de 10 carbonos, 14 carbonos, 16 carbonos, ya se hizo grande el resto alquílico. Cuando el resto alquílico se hace grande, la solubilidad disminuye, de tal forma que tiende a cero. Entonces, ¿cómo es la solubilidad con el resto alquílico o con el ácido carboxílico? Va a ser inversamente proporcional. Y depende del R, pues, ¿no? Entonces, estos de acá son inversamente proporcionales. Entonces, su solubilidad es inversamente proporcional . Su solubilidad es inversamente proporcional, la solubilidad es inversamente proporcional a este R, bueno, en relación al ácido carboxílico. Entonces, no podemos generalizar ni decir que todos los ácidos carboxílicos son solubles, solo un pequeño grupo son solubles, los demás son insolubles. Ahora, con respecto a la acidez, si nosotros hablamos de la acidez de un ácido carboxílico, vamos a observar que el RCOOH va a poder hacer esto, mira. Va a poder formar el RCOO menos más el hidrógeno más. Como el hidrógeno sale de la estructura, este hidrógeno es el responsable, escucha bien, es el responsable de la acidez de esta función, pues, ¿no? Entonces, a él se le llama ion hidronio. Ahí está, él es el llamado ion hidronio. Entonces, el ion hidronio es el responsable de la acidez en los ácidos carboxílicos. Si una estructura tiene 2 ácidos carboxílicos, genera 2 hidronios por molécula. Y si tiene 3 ácidos carboxílicos, genera 3 hidronios por molécula. Cada vez la acidez va aumentando de acuerdo a cuántos ácidos carboxílicos tiene la estructura. Ahora, a esto de acá se le llamaba ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Su nombre termina en ico, pero cuando ya no tiene el hidrógeno y queda de esta forma, CO menos, ahora se le va a llamar carboxilato. Carboxilato. ¿Qué ha pasado con el nombre, jóvenes? El nombre ha cambiado. De su terminación ico, ha cambiado una terminación ato. Eso va a ser el carboxilato. Ahí tenemos, ponemos el etanoato, propanoato, butanoato, pentanoato. Y eso nos va a servir para entrar a lo que son los ésteres. Muy bien, entonces ya analizamos sobre la acidez. Los ácidos carboxílicos generan acidez. Nombre de algunos ácidos carboxílicos. Por ejemplo, si el número de carbonos es 1, se llama ácido metanoico. Como podemos observar, su nombre comienza en ácido y termina en oico. Su estructura es hidrógeno COOH. De estos 2 hidrógenos, es este el hidrógeno que es ácido. Entonces, este hidrógeno de acá es el hidrógeno ácido.
del ácido etanoico. Tiene dos carbonos, ácido etanoico. El ácido etanoico que tiene dos carbonos, su hidrógeno ácido es ahí está su hidrógeno ácido. Como podemos observar, tiene 4 hidrógenos, pero de los 4, solo el hidrógeno unido al oxígeno es el hidrógeno ácido. Si tiene 3 carbonos, se llama ácido propanoico. Como podemos ver, su nombre comienza en ácido y termina en oico. ¿Y cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3. Acá también, el único hidrógeno que es ácido es este hidrógeno de acá. Ahí está. Es el ácido propanoico. Ácido butanoico. Igualito, pues, ¿no? Comienza su nombre en ácido, ¿no? Ácido, y termina en oico. 1, 2, 3, 4 carbonos. Y este hidrógeno de acá, el que está unido al oxígeno, es el hidrógeno ácido. Muy bien. Reacciones químicas de los ácidos carboxílicos. Un ácido carboxílico, escucha, un ácido carboxílico, cuando reacciona con un alcohol, ¿qué te está formando? Te va a formar un éster. ¿Está? Un éster. Más una molécula de agua. Ahí está. Entonces, un ácido carboxílico que reacciona con un alcohol, ¿qué está dando? Un éster más agua. A esta reacción, en este sentido, se le va a llamar esterificación. Entonces, ¿qué cosa es una esterificación? Es cuando un ácido carboxílico reacciona con un alcohol para dar un éster más agua. Jóvenes, ¿el proceso contrario se puede hacer? Sí, habrían dos posibilidades. A eso se va a llamar hidrólisis. Hay dos tipos de hidrólisis. Uno se va a llamar hidrólisis, ahí está, y otro también se llama hidrólisis. Ahí está, hidrólisis. Entonces, hay dos tipos de hidrólisis. La hidrólisis ácida, y la hidrólisis básica. Ahí está, mira, dos tipos de hidrólisis, la hidrólisis ácida y la hidrólisis básica. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La hidrólisis ácida es reversible, es una reacción reversible. En cambio, la hidrólisis básica es una reacción no reversible. Ahí está. Entonces tenemos una reacción reversible y otra que es una reacción no reversible. A esta hidrólisis básica también se le conoce con el nombre de sapo. Ahí te vamos a ponerle su nombre, sapo, que significa del latín jabón. Pues, ¿no? Sapo, ¿qué significa? En el latín significa jabón. Eso se va a llamar saponificación. Entonces, como podemos ver, el proceso contrario de un éster más agua, yo quiero retornar al ácido más el alcohol, ese proceso contrario tiene dos nombres. Puede ser una hidrólisis ácida o una hidrólisis básica. La hidrólisis ácida recupera el ácido carboxílico más el alcohol. En cambio, la hidrólisis básica lo que va a formar es un jabón más el alcohol, pues, ¿no? El triol en este caso. Muy bien. Entonces tenemos dos tipos de hidrólisis. No te olvides, hay una hidrólisis llamada ácida y una hidrólisis básica. Pero en general el proceso contrario se conoce como hidrólisis. ¿Por qué se llama hidrólisis? Hidro por el agua y lisis porque es el agua el que se está rompiendo. En cambio en la hidrólisis básica no hay agua y lo que hay son los OH. Hay que tener cuidado ahí, pues, ¿no? Muy bien. Vamos a ver por acá una hidrólisis básica. ¿Cómo sería una hidrólisis básica? Vamos a poner por acá una hidrólisis básica. Por ejemplo, ¿cómo sería? Nosotros tenemos por acá, bueno, para hacer una hidrólisis, primero tengo que definir esto de acá. Para una hidrólisis básica, de una vez para ver lo que es una saponificación, vamos a ver primero los lípidos. ¿Qué cosa es un lípido? Un lípido, jóvenes, es una grasa. Claro, lípido es grasa, es lo mismo. O aceite. Pero ¿cuál es la diferencia entre una grasa y un aceite? Uno siempre se hace la pregunta, yo tengo grasa, tengo aceite. ¿Qué son ambos? Son lípidos. Los dos son lípidos, grasa o aceite. Pero ¿cuál es la diferencia entre una grasa y un aceite? Es que la grasa procede de los animales y los aceites provienen de las plantas. Entonces, grasas, su procedencia es de animales y aceites de las plantas, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿y cómo se puede estudiar a los lípidos? Mira, los lípidos son también llamados glicérido. Entonces acá es un glicérido. Ahí está, es un glicérido. ¿Qué cosa es un glicérido? Es una grasa o un aceite. ¿Y qué cosa es una grasa o aceite? Es un triéster, son tres ésteres.
Por ejemplo, acá yo tengo un triglicérido, ¿no? Acá tengo un triéster, por ejemplo. Acá tengo la unión éster, que sería esta estructura de acá. Ahí está nuestro éster. Ahí está la representación del éster. Este es un éster. Acá está el otro éster. ¿Sí? Y acá estaría el tercer éster. Es un triéster. Y esto es lo que nosotros conocemos como grasas o aceites, pues, ¿no? Acá tenemos una grasita o un aceite. ¿Cómo se formó este éster? Eso lo vimos en la esterificación, a partir de un ácido y un alcohol. Si yo tengo un ácido carboxílico y tengo un alcohol, ¿qué teníamos? Un éster. ¿Y qué cosa es un éster? Una grasa. Ahora ya, cuando veas una grasita o un aceite, es un éster. Es un triéster. Mira, ahí está nuestro triéster. Este triéster puede regresar a ser un glicerol más un ácido graso. No, nosotros podemos hacer una hidrólisis ácida. Si nosotros hacemos una hidrólisis ácida, ¿qué pasaría acá? En la hidrólisis ácida se estaría recuperando el alcohol, pero ¿cuántos alcoholes van a aparecer acá? 1, 2, 3, es un triol. Tendríamos por acá así, mira, Che2OH, CheOH, y finalmente Che2OH. A esto de acá, son 3 alcoholes, se va a llamar glicerol, ¿no? Es un triol. Entonces, este triol, o también se puede llamar propan 1, 2, 3 triol. Entonces, esto se llama glicerol. Entonces, de las grasas o aceite yo puedo obtener el glicerol. Más un ácido graso. ¿A qué se le llama ácido graso? Los ácidos grasos se le llama a aquellas estructuras que son ácidos carboxílicos, cuyos números oscilan entre 12 a 20 átomos de carbono. También se puede considerar todos aquellos que sean pares, o sea, hablamos pues de 12, 14, 16, 18 o 20 átomos de carbono. Si el resto alquílico tiene esa cantidad de átomos de carbono, diremos que es un ácido graso. Pero también se consideran desde 6 hasta 20, o sea, podemos considerar todos los pares a partir de 6. Entonces, los ácidos grasos, ¿qué son? Ácidos carboxílicos pares. Generalmente la naturaleza genera cis estructuras. Los trans son poco usuales, no hay muchos trans, los que más hay son los cis. Muy bien, entonces, acá que tenemos nosotros, tenemos nuestro ácido. Ese oxígeno va a estar con el hidrógeno, C doble enlace oxígeno, y esto se une al R. Ahí está nuestro ácido graso. El R, ¿cómo tiene que ser? La cantidad de carbono, pares, pues no lo olvides, pares. Ahí está, para ser considerado ácido graso. Y ahí estaría pues nuestros ácidos, pues, ¿no? Muy bien, y ahí está el ácido graso. Esto ocurre cuando se hace una hidrólisis ácida. Pero ¿qué pasaría si yo no hago una hidrólisis ácida, hago una hidrólisis básica? Entonces vamos a poner por acá qué es lo que ocurre en una hidrólisis básica, ¿no? La hidrólisis básica es no reversible. ¿Vamos? ¿Cómo se conocían las hidrólisis básicas también? Como una saponificación. A ver, veamos. Si nosotros tenemos a nuestro glicérido, vamos a borrar acá. Si nosotros tenemos a nuestro glicérido, vamos a poner Che2, O, carbono doble enlace oxígeno, y esto es un R, Che, O doble enlace oxígeno R', Che2, oxígeno, carbono doble enlace oxígeno, R segunda prima, y yo hago una hidrólisis alcalina. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo le estoy agregando un metal con un OH, un hidróxido de sodio, por ejemplo, o un hidróxido de potasio. Entonces, cuando entra un metal, ahí se va a estar formando nuestro jabón, pues, ¿no? Entonces, por eso se llama saponificación. Se va a formar nuestro triol, Che2OH, CheOH, Che2OH, más nuestro metal M. ¿El metal a quién se está uniendo? A esto que ha quedado, a todo esto. O sea, acá se está uniendo, vamos a ponerlo así, esto es catión, y el oxígeno, el anión, carbono doble enlace oxígeno, R, catión, anión, carbono doble enlace oxígeno, R, catión, anión, ahí está, ¿no? Y ahí estaría pues nuestro, acá estaría nuestro, ¿qué sería esto? Nuestro jaboncito, pues, ¿no? Ahí está el jaboncito, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, como podemos observar, el metal es la parte catiónica y la parte orgánica
es el anión. Entonces acá tenemos nuestro jabón y a esto se debe la saponificación. Entonces la saponificación es cuando yo utilizo una hidrólisis básica con hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y obtengo los jabones más un glicerol. Bueno, eso sería la teoría que teníamos que desarrollar en esta parte, pues, ¿no? Podemos hacer un repaso desde ácido carboxílico, que es lo que nos habíamos quedado, para que si hay alguna duda, ya no exista esa duda, pues, ¿no? Vamos a ver. Vamos a comenzar con ácido carboxílico nuevamente. Tenemos acá los ácidos carboxílicos. ¿Qué tenemos que saber de un ácido carboxílico? ¿Cómo vamos a nombrarlo? ¿Cuál es su nomenclatura? Su nombre comienza en ácido y termina en oico. O sea, ácido metanoico, ácido etanoico, ácido propanoico, ácido butanoico. Grupo funcional es el COOH. Ese es su grupo funcional. Se llama carboxilo. Ahora, este carboxilo tiene la capacidad de formar un puente de hidrógeno. Y si forma un puente de hidrógeno, significa que es soluble en agua, ¿no? O es soluble en aquellos que puedan tener puente de hidrógeno. La solubilidad yo había mencionado que dependía del resto alifático. Si este resto alifático era pequeño, su solubilidad era alta, pero si era grande, su solubilidad era baja. ¿Cómo es la solubilidad con el ácido carboxílico? Inversamente proporcional. Eso significa que no todos son solubles, solo un grupo de ellos son solubles, los demás son insolubles. Los ácidos carboxílicos tienen la capacidad de formar una solución ácida, debido a que este hidrógeno, vamos a señalarlo acá, este hidrógeno de acá va a salir de la estructura, y si sale de la estructura forma el ion hidronio, y el ion hidronio es el que le da el carácter ácido. ¿Qué es un ácido? Aquella estructura que proporciona iones hidróneos aumenta la concentración de iones hidróneo. Ahora, el ácido carboxílico se cambia su nombre por carboxilato, de ico se cambia por ato, así. Tenemos algunos ácidos carboxílicos, el ácido metanoico. Antes no se llamaba ácido metanoico, a él también se le conoce con otro nombre, ácido fórmico. Y el ácido fórmico proviene de las hormigas, pues, ¿no? Bueno, el ácido etanoico también se le conoce como ácido acético. Ahí está, su otro nombre, es el ácido acético. Y así sucesivamente, el ácido propanoico, el ácido butanoico. Ácido metanoico, un carbono. Ácido etanoico, 2 carbonos. Ácido propanoico, 3 carbonos. Ácido butanoico, 4 carbonos. Reacciones químicas de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos más el alcohol te da un éster más agua. A eso se le conoce como una esterificación. Si nosotros queremos hacer el proceso contrario, hay dos posibilidades. Hacer una hidrólisis ácida o una hidrólisis básica. La hidrólisis ácida es una reacción reversible, regreso al ácido y al alcohol. Pero la hidrólisis básica es una reacción no reversible y también es conocido con el nombre de saponificación. Yo puedo hacer una saponificación a un éster. Pero ¿quiénes son considerados ésteres? Los lípidos. ¿Quiénes son los lípidos? Las grasas o aceites. Si yo tengo una grasa o un aceite, una grasa que proviene de la grasa animal o los aceites que provienen de las plantas, yo les puedo hacer a ellos una hidrólisis básica. La hidrólisis básica de estos grasas o aceites obtendría yo un jabón. Ahora, ¿pero qué cosa es un lípido o qué cosa es una grasa o aceite? Son también llamados glicéridos. Los glicéridos son las grasas o aceites o también llamados triéster. Son 3 ésteres y acá está la función éster. OC doble enlace oxígeno. OC doble enlace oxígeno. Éster, éster, éster. Acá hay un triéster. Cuando yo le hago una hidrólisis a este éster, acá lo estaría haciendo una hidrólisis ácida, la grasa o el aceite se está transformando en un glicerol, que es un triol, y un ácido graso. ¿Qué cosa era un ácido graso? Aquellas estructuras formadas por cadenas pares, de 6 a 20 átomos de carbono. Esos son los llamados ácidos grasos, ¿no? Muy bien. Y si yo hacía una hidrólisis básica, a eso se llamaba saponificación. Y eso se utiliza un hidróxido de sodio o un hidróxido de potasio. Entonces, si tenemos sodio o potasio, sería una hidrólisis básica. Entonces, el éster se rompe, se forma nuestro glicerol más el jabón. Ahora, el metal, si es el sodio, sería un jabón duro como lo que nosotros lo conocemos, y si es el potasio, sería el jabón líquido. Muy bien, jóvenes. Con esto de acá, estamos listos para responder los problemas de nuestra separata. Comencemos. Problema número 1. El problema número 1 dice: los aldehídos y cetonas
Los aldehídos o cetonas contienen el grupo funcional carbonilo, dice. Sin embargo, es incorrecto que, entonces hay que ver qué cosa es incorrecto ahí. Los dos grupos de compuestos son isómeros de compensación funcional, eso es verdadero, son isómeros de compensación funcional. Entonces, en la primera pregunta sería 1A, verdadero, son isómeros de compensación funcional. En la segunda, que dice, las cetonas contienen dos grupos alquilos o arilos, también es verdadero. Puede ser un alquilo, que es una cadena alifática, o puede ser un arilo, que es una cadena aromática, pues, ¿no? Puede ser un anillo aromático, por ejemplo, pues, ¿no? Entonces, para la primera pregunta, tenemos alternativa A, dice, los dos grupos de compuestos son isómeros de compensación funcional, eso es correcto. Cuando tienen la misma cantidad de átomos de carbono, son isómeros de compensación funcional. Recordemos que isómeros significaba que tenían igual fórmula global. B, las cetonas contienen dos grupos alquilos o arilos, correcto, pueden ser grupos arilos o pueden ser grupos alquilos, pues no, correcto la B. La C, ambos compuestos tienen un carbono con hibridación sp2 en el grupo funcional, claro, es el grupo carbonilo, el aldehído tiene el grupo carbonilo y la cetona también tiene el grupo carbonilo. Entonces, ambos tienen hibridación sp2, correcto. D, comparten las mismas propiedades físicas y químicas. Bueno, las propiedades físicas son parecidas debido al enlace que es polar, pero las propiedades químicas de oxidación no son las mismas. Los aldehídos se oxidan, las cetonas no. Incorrecto. Entonces, la respuesta sería la D. Nuestra respuesta, ¿cuál va a ser? La D. Entonces, 1, dedo. Muy bien. Y la E dice, en los aldehídos el carbono del grupo funcional es primario, eso es correcto. Problema número 2. Marque la alternativa correcta sobre los siguientes compuestos carbonílicos. Me dan alternativa A, H3, enlace, paréntesis. ¿Yo qué te he dicho de los paréntesis? Desarróllalo. H2. Y acá tenemos CHO. Ahí está. La B. Tenemos H3, H2, CO y H3. Vamos a analizar. Nos dicen, ¿qué será la primera? Ahí vamos a ver. Identificamos, y nos dice un profesor, acá encontré al CHO. ¿Qué cosa es el CHO? Es el aldehído. Entonces, esto es un aldehído. Ya está, ya lo identificaste, es un aldehído. Por acá tengo el CO. ¿Qué cosa es el CO? Es una cetona. Ya lo identificaste. En la primera, la A, ¿qué cosa es? Un aldehído. Y la B, ¿qué cosa es? Una cetona. La primera pregunta dice, ¿el compuesto A es un aldehído y B es una cetona? Correcto. Entonces la primera, la A, sería correcto, pues no. Entonces, correcto. Vamos a poner por acá que A, ¿cómo es la alternativa A? Correcto. B, dice, por oxidación, está con números romanos acá, ¿no? Entonces, primer número romano, correcto, segundo número romano, dice, por oxidación el compuesto B, no están hablando de él, el compuesto B, puede formar un ácido carboxílico, o sea, nos está diciendo una acetona puede formar un ácido carboxílico de 5 carbonos, falso. La acetona, esta acetona no va a poder formar un ácido carboxílico de 5 carbonos, eso es falso. Entonces esto es incorrecto. 3. El carbono 2 del compuesto B, numeración, ¿por dónde voy a comenzar a contar acá? La cadena principal sería ella, la acetona tiene que tener la menor numeración, eso significa que la numeración comienza por acá, 1, 2, 3, 4, 5. El carbono número 2 justo es el carbono de nuestro carbonilo, era el carbono doble enlace oxígeno. Dice, el carbono 2 del compuesto B tiene hibridación sp2, claro, es nuestro carbonilo. Sí, él tiene hibridación sp2, es correcto. Entonces por acá ponemos correcto. 4. Dice,
Ambos compuestos pueden reducirse a alcoholes primarios. A ver, tengo el aldehído. ¿Se reduce a qué? A un alcohol primario. Este está bien, este va a alcohol primario. La acetona. No, la acetona no. Ella se va a alcohol secundario. Entonces, recordemos que las cetonas se reducen a alcoholes secundarios, no a alcoholes primarios. Entonces, que ambos se reduzcan a alcoholes primarios, eso es falso, es incorrecto. Incorrecto. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Me piden las correctas. Entonces, la respuesta sería, correcto es 1 y correcto es 3. 1 y 3, la respuesta es la B. Entonces ya tenemos la respuesta, es la B. Bien, ya tenemos el problema 2, ahora pasamos al problema número 3. ¿Qué nos dice el problema número 3? Veamos. ¿Qué nos dice el problema número 3? Nombrar, hay que poner nombre. Entonces, el problema número 3 nos dice, tenemos acá, veamos, Ch2, ¿no? Por acá el OH, ¿no? Ch2, por acá tenemos el CO, nuestra acetona, y el Ch3. Impiden el nombre. Por acá tengo nuestro anillo aromático, ahí está, el CO, y acá tenemos el Ch3. Entonces, hay que poner nombre a cada uno de ellos. Entonces, nuestra cadena principal acá sería ella. Acá nuestra cadena principal sería ella. Ya mencioné mis dos cadenas principales. En el primer caso tiene 4 carbonos y en el segundo caso, sorpresa. Una excepción, mira. Una acetona con 2 carbonos en la cadena principal. No es algo que se ve todos los días. Pero mira, una acetona que tiene 2 carbonos. Muy bien. Ahora, en el primer caso tenemos el OH, que está fuera de la cadena principal. Y el CO, que es la acetona. ¿Quién tendrá la jerarquía? ¿La acetona o el alcohol? Recordando nuestra tablita de jerarquías, ¿la has estudiado, no? Ya te la sabes de memoria. No me digas que no la has estudiado. Esa tablita de memoria, esa tablita está en la separata anterior. Has tenido toda una semana para estudiarlo, ¿ah? Muy bien. Entonces, acá está la acetona, acá está el alcohol. ¿Quién tiene la jerarquía? La acetona. La acetona tiene mayor jerarquía que el alcohol. Entonces el alcohol se va a llamar hidroxi. Entonces ahí está nuestro hidroxi. Como la acetona tiene la mayor jerarquía, menor numeración, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Su nombre sería, vamos a poner por acá, 4-hidroxi, 4-hidroxi. La cadena principal tiene 4 carbonos, but. No hay alqueno, no hay alquino, entonces bután, ahí ponemos el an. Y en el carbono número 2 está nuestra ona. 2, carbono 2, ona. Ya está. Entonces su nombre sería 4-hidroxi, bután, 2-ona. Ese va a ser el nombre de nuestra cetona. Esta otra cetona, lo que va a tener acá, es al anillo aromático en forma de un sustituyente. Se le va a llamar fenil. Numeración, acá va a ser el carbono 1, acá va a ser el carbono número 2. Su nombre, ¿cuál va a ser su nombre? Su nombre va a ser 1-fenil, ahí está, 1-fenil, 2 carbonos en la cadena principal, etán, ¿no? Etán. Bueno, acá la acetona es la única posición que tiene, no hay otra posibilidad, no es necesario nombrar la ubicación de la acetona, sería etanona. Este sería el nombre que recibe esta acetona. Con esto de acá nosotros ya tenemos una respuesta. ¿Cuál sería nuestra respuesta? 1-fenil, etanona, y otro es 4-hidroxi, bután, 2-ona. La respuesta sería la D, ¿o no? La respuesta entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? La D. Ya tenemos respuesta, pues, ¿no? La D de dedo. Problema número 4. Pasamos al problema 4 ahora. Nombre de los compuestos. Otra vez hay que nombrar compuestos. Mira por acá. Ch3, Ch2, nuestra acetona, Che, doble enlace, Che, y tenemos por acá Cho. Y en el otro tenemos Ch3, O, nuestro anillo aromático, y acá tenemos un Cho. Muy bien,
Entonces, nuestra cadena principal es esta. En el primer caso, esa es la cadena principal. No hay ramificación, bueno, esa sería la cadena principal. Y en el segundo caso, nuestra matriz, la cadena principal, cuando es un anillo aromático, se va a llamar matriz. Entonces, nuestra matriz es esta de acá. Ya está, ya tenemos elegida nuestra matriz y nuestra cadena principal. Bien, vamos a poner numeración. Acá tengo la acetona, acá tengo el doble enlace y acá tengo el aldehído. ¿Quién de los tres tendrá la jerarquía? ¿Será la acetona, será el alqueno o será el aldehído? Según nuestra tabla de jerarquía, nos dicen que el aldehído tiene mayor jerarquía que la acetona. Entonces no lo olvides, ¿eh? El aldehído manda sobre una acetona. Entonces ella va a ser el carbono número 1. Entonces por acá 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿y la acetona? Cuando ya no tiene la jerarquía, ¿cómo se llamaba? Oxo. Oxo. Entonces acá tenemos el oxo. El doble enlace es el en. Y el aldehído es el al. Ya está. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre del compuesto? En el carbono 4, está el oxo. Sería 4-oxo. Cadena principal tiene 6 carbonos. Ex, ¿no? Ahí está ex. Guión, porque acá sí hay doble enlace. Carbono 2 está el doble enlace. 2-en. Y el aldehído que está en el carbono número 1, que queda sobreentendido, que sería enal, pues, ¿no? Su nombre sería 4-oxo, ex, 2-enal. En el segundo caso hemos escogido una matriz como base. Esta matriz tiene nombre. ¿Cómo se llama esta matriz? Tienes al benceno con el aldehído. Entonces su nombre va a ser benzaldehído. Ahí está. Él se llama benzaldehído. Ahora, si él es la matriz y el aldehído es el que manda, este carbono de acá se convierte en el carbono número 1, el carbono del anillo. Este es el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Como vemos, en el carbono 4 está este sustituyente, que tiene carbono y oxígeno. Él se va a llamar met, por el carbono, que es 1, met. Como tiene oxígeno, metoxi. Oxi por el oxígeno, ¿no? Metoxi. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de este compuesto? El metoxi está ubicado en el carbono número 4. Entonces su nombre va a ser 4-metoxi benzaldehído. Benzaldehído. Ese es el nombre del compuesto, 4-metoxi benzaldehído. Pero la posición 1,4, recordemos que también se conocía como posición para. ¿Ya te acordaste? Entonces, si teníamos la posición 1, 2, era posición orto. Si teníamos la posición 1, 3, era meta. Y si teníamos la posición 1, 4, era posición para. Ahí tenemos el orto, el meta y el para. Entonces, 1, 4 es también conocido como la posición para. Entonces también pudiéramos haber llamado para metoxi benzaldehído. Pero como no hay el 4-metoxi benzaldehído, nuestra respuesta sería 4-metoxi benzaldehído. Entonces, ¿cuál es la clave? Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Para el problema 4, 4-oxo, ex, 2-enal. Y el otro es 4-metoxi benzaldehído. Ya la encontraste, ¿no? ¿La respuesta cuál es? La B. Ya está, ya encontramos la respuesta. La respuesta es la B. Lo encerramos por acá. Listo, ya lo tenemos. Entonces ahí está la respuesta a la pregunta número 4. Pasamos al problema número 5. Para el problema número 5 nos dice la glucosa. Me están hablando de la glucosa y hay que escribir la estructura de la glucosa. Entonces vamos a escribir la estructura de la glucosa. La glucosa es H2OH, CHOH, 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 ¿no? 1, 2, 3, 4, CHOH, 5, y finalmente tenemos por acá final, 1, 2, 3, 4, 5, le falta uno, que sería el CHO, es un aldehído, ya está. Dice, es una cetosa de 6 carbonos. ¿Qué pasó acá?
Como podemos ver, termina en cho. ¿Y qué cosa era el cho? Es el aldehído. Y si tiene un aldehído, es una aldosa. Ahí está, es una aldosa. Así es. Acá él es el carbono número 1. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Si tiene 6 carbonos la estructura, era una exosa. Y si queremos nombrar, sería una aldoexosa. Entonces, la glucosa es una aldoexosa. Dice la primera sentencia, ahora primera pregunta. ¿Es una cetosa de 6 carbonos? Ah, no, eso es falso, pues no. Entonces, la primera, la alternativa A, es falso o incorrecto. Entonces, incorrecto, vamos a poner por acá. Incorrecto. La B dice, todos los grupos OH están sobre carbonos secundarios. Veamos. Profesor, ¿qué tipo de carbono es este? Habría que desarrollar un poco acá. Este carboncito, el número 2, vamos a ver cómo está. Está unido a un hidrógeno, por acá un hidrógeno. Está unido a un OH, eso es el alcohol. Y por acá está unido a nuestra aldehída, al CHO. Y por acá está unido a otro carbono. Y eso está unido a un OH. Y eso está unido a un hidrógeno. Y eso está unido a otro carbono que está unido a un OH y está unido a otro hidrógeno. Como podemos observar, las uniones es carbono, 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 carbono. Pero este carboncito, como podemos ver, por un lado está unido a un carbono y por el otro carbono. Este es un carbono secundario. Este carbono, secundario. Este carbono, secundario. Entonces, secundario, secundario, secundario. Y si seguimos así, hasta el sexto carbono. ¿Pero cómo es el sexto carbono? El último. Ah, el último carbono tiene 2 hidrógenos, mira. Hay 2 hidrógenos y un OH. Y acá está unido a un carbono, y así sucesivamente. Como podemos observar, este carbono está unido a un solo carbono. Como está unido a un solo carbono, ya no se llama secundario. Este se llama carbono primario. Entonces, el alcohol, hay alcoholes primarios y alcoholes secundarios. Entonces, dice, todos los grupos OH están sobre carbonos secundarios. Falso. Hay uno que está sobre carbono primario. Entonces, la B, ¿cómo es? Incorrecto. Incorrecto. No es incorrecto. C. ¿Puede oxidarse en el carbono 1? ¿Quién es el carbono número 1? Acá está el carbono número 1. El carbono número 1 es un aldehído. Recordemos, ¿los aldehídos se pueden oxidar? ¿Sí o no? Sí, se oxidan a ácido carboxílico. Entonces, este aldehído sí se puede oxidar. El carbono número 1 sí se puede oxidar. Eso es correcto. Correcto. Entonces, esa sería la respuesta, porque me están pidiendo el correcto, pues, ¿no? La respuesta sería la C. La C sería. La D, que dice que es un isómero, no es un isómero, eso es falso, eso es incorrecto. La isomería no se da, es incorrecto. Y la E, que dice cuando se une a la galactosa, o sea, están hablando de la glucosa. Yo tengo la glucosa que se une a la galactosa. Recordemos, jóvenes, glucosa más galactosa, ¿qué nos daba? ¿Qué cosa era glucosa más galactosa? ¿Qué cosa era? La lactosa, pues, ahí está, la lactosa. Entonces, yo tengo una glucosa y lo uno con una galactosa, ¿qué voy a obtener? Una lactosa. Entonces, ¿ahí qué dice? Cuando se une a una galactosa se conoce como sacarosa. No, pues, no es la sacarosa. Profe, ¿y la sacarosa? Bueno, la sacarosa es la glucosa más la lebulosa, o también llamada fructuosa. Entonces, yo tengo la lebulosa fructosa, eso me da la sacarosa. ¿Estamos? Entonces, incorrecto, pues, ¿no? Entonces, la E, ¿cómo era la E? Incorrecto, pues, ¿no? Entonces, ponemos por acá que esto es incorrecto. Incorrecto. Listo. Problema, la pregunta 5, entonces la respuesta es la C. Problema número 6. La 6 dice, los compuestos que tienen el grupo funcional carboxilo, están hablando del carboxilo. Profesor, ¿quién era el carboxilo? Sí, ¿quién es el carboxilo? El carboxilo era pues nuestro grupo COOH, pues. Esto de acá, él es el grupo carboxilo. Dice la primera pregunta, A, ¿establecen puente de hidrógeno con el agua? Jóvenes, ¿lo vimos? Sí pueden formar puente de hidrógeno, debido a que este OH puede formar puente de hidrógeno, ¿no? El OH va a formar puente de hidrógeno.
Entonces, la A es correcto, sí forma puente de hidrógeno, eso es correcto. B, tienen carácter ácido porque puede liberar hidrógeno. Claro, este hidrógeno es el hidrógeno ácido, él le da el carácter ácido a la estructura. El hidrógeno sale y da una solución ácida, eso es correcto. Correcto. C, la C dice, al reaccionar con alcoholes forman ésteres. Claro, lo vimos en reacciones químicas. Las reacciones del ácido carboxílico con los alcoholes nos dan ésteres más aguas. Eso es correcto también. Correcto. D, todos los monocarboxílicos son solubles en agua. ¿Todos? No todos. ¿Qué habíamos mencionado de la solubilidad? La solubilidad dependía del R. O sea, si yo tengo un RCOH versus la solubilidad, ¿qué hemos dicho? Va a ser, si el R es chiquito, es soluble, tiene una alta solubilidad. Pero si el R es grande, ¿qué pasa? Con la solubilidad disminuye. La solubilidad y el R son inversamente proporcionales. Entonces, el ácido carboxílico depende del R, del resto alifático o resto alquílico. Si este resto alquílico es chiquito, es soluble. Si es grande, es insoluble. Ah, entonces no todos son solubles. Entonces la D es incorrecto. Ahí está, incorrecto. Entonces nuestra respuesta es la D. Profesor, la E, al aumentar los grupos carboxilo, ¿aumenta la acidez? Claro, si yo tengo una estructura, por ejemplo, yo tengo, vamos a poner acá, si yo tengo una estructura, por ejemplo esta cadena, y yo le pongo un ácido por acá, un COH, este hidrógeno le da acidez. Pero si le pongo otro carboxílico, este hidrógeno le da más acidez, porque cada unidad de la molécula genera 2 hidrógenos, se vuelve más ácido. Y si le pongo otro ácido, más, porque tiene 3 hidrógenos por molécula. La concentración de iones hidrógeno aumenta drásticamente. Entonces, cuanto se agrega más carboxilos, la estructura se vuelve más ácida, va a aumentar la acidez, pues, ¿no? Entonces, eso es correcto, la E es correcto. Listo. Pero la respuesta en el problema 6 sería la D, pues, ¿no? La D. Problema 7. Problema 7. En el problema 7, ¿qué nos está pidiendo? Veamos. El nombre correcto, ¿cómo se llaman? Vamos a poner sus nombres acá. Ch3, CO, Ch2, y acá el COOH. Y el otro, Ch3, Che, tiene un OH por acá, Ch2, y tenemos COOH. Listo. Me piden los nombres de estos dos compuestos. ¿Cómo se van a llamar? Entonces, acá yo tengo un ácido, acá también tengo un ácido. Entonces, la función principal en ambos casos es el ácido. Entonces, nuestra cadena principal es ella. Acá también nuestra cadena principal es ella. Ahí están las dos cadenas principales. Numeración. Como el ácido tiene mayor jerarquía que la acetona, el ácido va a tener el carbono número 1. Número 1 ahí, para el ácido. 2, 3, 4. Acá tengo el ácido versus el alcohol y el ácido. Entonces, entre los dos, el que tiene la mayor jerarquía es el ácido. Entonces, se va 1, 2, 3 y 4. El alcohol se vuelve un sustituyente. Y como sustituyente, recordemos que él se llama hidroxi. Muy bien. Acá la acetona se volvió el sustituyente, entonces se llama oxo. ¿Ahí está? Es el oxo. Vamos. Ahí está, ese es el oxo. ¿Cuál es el nombre de cada uno de ellos? Como este es un ácido carboxílico, el nombre debe comenzar en ácido. Ahí está, ácido. La cadena principal tiene 4 carbonos y tiene un sustituyente en el carbono 3. Ácido 3-oxo. Ahí está, ácido 3-oxo. Como tiene 4 carbonos, sería but. Ahí está, but. No hay dobles enlaces, sería bután. El ácido siempre va a estar en el carbono número 1, entonces acá va oico. Entonces su nombre es ácido 3-oxo-butanoico. Como podemos observar, comienza en ácido y termina en oico, pues, ¿no? En este otro caso, también, como es un ácido, su nombre comienza ácido. Ahí está, ácido. 3 ¿qué? 3-hidroxi. En el carbono 3 está nuestro sustituyente. ¿Cómo se llama? Hidroxi. Ácido 3-hidroxi
4 carbonos en la cadena principal, sería but, but. No hay dobles enlaces, no hay triple enlace, sería bután, ¿no? An. Y finalmente, oico, pues, ¿no? Sería ácido 3-hidroxibutanoico. Ese sería en el problema número 7. El ácido 3-hidroxibutanoico. Me piden la correcta. Vamos a ver. Ácido 3-oxobutanoico y ácido 3-hidroxibutanoico. La respuesta única, la E. Entonces tenemos por acá que la respuesta, ¿cuál sería? La E. Entonces, para el problema número 7, la respuesta es la E. Problema 8. ¿Está? Problema número 8. Pasamos al problema 8. En el problema 8 dice, el nombre sistemático de los ácidos. Otra vez nos dan 2 ácidos, mira. ¿Qué tenemos acá? Hidrógeno, oxígeno, oxígeno, carbono. Che, doble enlace, carbono, simple enlace, Che2, COOH, ¿no? Y en este carboncito nos pone otro ácido más. Y en el otro tenemos el anillo aromático, ahí está el anillo aromático, nos ponen un Che, doble enlace Che, y al final está el COH, el ácido carboxílico. Muy bien, entonces lo primero que tengo que hacer es ubicar mi cadena principal. Jóvenes, acá yo tengo el carboxílico, ¿no? Ahí tengo el carboxílico. Acá está un carbono. Acá tengo el carboxílico, 2 carbonos. Acá tengo el tercer carboxílico, 3 carbonos. 1, 2, 3, jóvenes. Cuando son 3 ácidos, esos carbonos de estos 3 ácidos no se les puede considerar dentro de la cadena principal. Están fuera. Eso quiere decir que la cadena principal no debe contener a los carbonos de estos 3 ácidos. Profesor, ¿y si eran 2? Ah, no, 2 sí se considera. 1 sí se considera. 1 y 2 sí se considera. Pero ya cuando son 3 ácidos, ya no se consideran dentro de la cadena principal. Eso quiere decir que este ácido y este otro ácido quedan fuera de la cadena principal. Entonces, la cadena principal sería esta de acá, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora la numeración. ¿Por dónde voy a comenzar a contar? Profesor, acá está el doble enlace. Carbono número 1, carbono 2, carbono 3. Así yo estaría contando. Muy bien. Entonces, vamos a poner nombre a este compuesto. Su nombre debe ser ácido, debe comenzar con ácido. Ahí está, ácido. Ahí está, es ácido. Tiene 3 carbonos. Entonces es prom, ¿no? Prop, ¿no? Ahora, un doble enlace. Ah, si hay un doble enlace es un en. Ubicación. Tengo el localizador 1 y tengo el localizador 2. Sería 1 en. Pero si analizamos esta pequeña estructura de 3 carbonos, la única posibilidad, escucha bien, ¿eh? La única posibilidad que tiene el doble enlace es estar en carbono 1. No tiene otra posibilidad. Profesor, en el otro lado, no, sería lo mismo. Es una estructura única. No hay lugar a confusión en el nombre. Cuando una estructura es única, no es necesario utilizar el localizador. Entonces no es necesario poner acá 1 en. Entonces de frente voy a poner propen. Ahí está. Por eso no coloco localizador aquí. Ácido propen. Ahora, los carboxílicos están en 1, 2, 3, en 3 carbonos. Entonces se va a llamar tricarboxílico. Ahora, ¿pero dónde? En el carbono 1, en el carbono 2, en el carbono 3. Carbono 1, 2 y 3 sería tricarboxílico. Sería 1, 2, 3, tricarboxílico. Pero hay una observación adicional. Que nosotros tenemos aquí una consonante, la N, y por acá tenemos otra consonante, la T. Si tenemos una consonante y otra consonante, no puede ser así. Tenemos que colocar una vocal, acá la O. Entonces su nombre va a ser ácido propeno, 1, 2, 3, tricarboxílico. Eso está correcto. Y no colocamos localizador para el alqueno debido a que es la estructura única, no hay otra estructura. Para la segunda, hay que escoger nuestra cadena principal, va a ser esta de acá, nuestra cadena principal. Ahí está, nuestra cadena principal. Hay que numerar, hay que poner número a nuestros carboncitos. El ácido representa el carbono número 1, ahí está. Este carbono sería 2 y este sería 3. Esto de acá, que es el benceno, se convirtió en sustituyente, su nombre va a ser fenil, ya está, fenil. Muy bien, entonces el nombre del compuesto sería ácido, ahí está, ácido, 3-fenil, 3-fenil,
3-fenil, ácido 3-fenil. La cadena principal tiene 3 carbonos, prop, ¿no? Ahora, ¿es prop? Claro, es prop. Pero, profesor, hay un doble enlace, propen. Nuevamente analizamos la cadena. Son de 3 carboncitos. El doble enlace no puede ubicarse acá, imposible que se coloque acá. Única posibilidad del doble enlace es ahí. Como es única posibilidad, no es necesario utilizar el localizador. Escucha, cuando es la única posibilidad que existe, no es necesario utilizar el localizador. Profesor, y si hubiese 2 posibilidades, ahí sí es necesario utilizar el localizador. En este caso no. Entonces sería propen. Ahora, es propen y finalmente oico, pues no, sería oico. Ahí está. Sería el ácido 3-fenil propenoico. Muy bien. Observando las claves, ¿no? Observando las claves sería ácido propeno, 1, 2, 3 tricarboxílico y ácido 3-fenil propenoico. La respuesta es la D. Ponemos por acá, la respuesta es la D de dedo. Ya está. Esa sería nuestra respuesta para el problema número 8. Problema número 9. 9 ya, mira, problema 9. ¿Listo? Problema número 9. Para el problema número 9, ¿qué nos están pidiendo? Veamos. El siguiente compuesto me da un anillo aromático, ahí está el anillo aromático, que está unido a un carbono, oxígeno, oxígeno, Ch2, Ch3. Ahí está. Entonces dice, se utiliza en perfumería con el nombre de esencia de niop y corresponde a un éster. Al respecto, marca la secuencia correcta de verdadero o falso. Se formó a partir del ácido benzoico y el etano. Su nombre es benzoato de etilo y por hidrólisis de este compuesto se forma un ácido aromático y un etilo. Muy bien, entonces esto de acá, ¿qué cosa es? Para el problema número 9 estamos viendo el caso de un éster. ¿Qué tenemos acá? Un éster. Ahí está. Entonces, ¿cómo se nombra este éster? Entonces, para nombrar al éster tenemos que ver algunos detalles. Entonces, vamos a ver. Como podemos ver, acá tenemos el anillo, vamos a poner así, el anillo con el Koch. Ahí está. Ese anillo Koch tiene nombre. ¿Cómo se llama? Este anillo tiene por nombre ácido, vamos a poner así, ácido, así se llama, ácido benzoico. Ahí está, él se llama ácido benzoico. Pero este ácido benzoico, nosotros podemos hacer un equilibrio acá y formar lo siguiente, mira. ¿Está? Y obtener el COO menos más el hidrógeno. Cuando este ácido benzoico pierde a su hidrógeno ácido, ya no está el hidrógeno ácido, se va a llamar benzoato. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que la terminación ico se está cambiando por la terminación ato. Entonces él va a ser el benzoato. Y como podemos observar, esta estructura es la misma que está acá. Ahí está. Es lo mismo. Entonces quiere decir que esto de acá, que es un éster, ¿de dónde proviene? Recordemos que los ésteres provienen, es un equilibrio, el éster proviene de un ácido más un alcohol. Ahí está. El ácido carboxílico más el alcohol, ¿qué te daba? El éster. Ahora lo que vamos a tratar o intentar de hacer es hacer el proceso contrario. Si yo tengo el éster, yo quiero obtener el ácido más el alcohol. Entonces tengo que hacer una hidrólisis ácida. Esa hidrólisis ácida va a romper esta estructura. Ahora la pregunta es, ¿por dónde rompo? ¿Puedo romper por acá o puedo romper por acá? Entonces, ¿por dónde se va a romper el enlace? ¿Se rompe por el lado del oxígeno o se rompe por el lado del carbono? Y ahí sí hay que tener un criterio. ¿Cómo romper la estructura? Una de las dos es la correcta. Uno de los dos rompimientos. Como podemos ver, vamos a analizar desde el punto de vista del ácido. ¿Qué tiene el ácido? El hidrógeno. Cuando se transforma en el éster, ya no tiene el hidrógeno. O sea, lo único que le falta a esta estructura es el hidrógeno. Como puedes ver, el carbono está unido al anillo. En cambio, el oxígeno le falta su hidrógeno. Entonces, el rompimiento, ¿por dónde va a ser? Va a ser por este oxígeno. O sea, el rompimiento correcto va a ser aquí. Ahí se va a cortar.
Entonces, ¿esto de dónde provenía? Ah, esto provenía, así vamos a decir, del COO menos, y esto de acá va a quedar como Ch2, Ch3. Ahora, como es una hidrólisis, este COO se va a unir con el hidrógeno, así, y el OH se va a unir por acá, el OH. ¿Ya está? Ah, mira, entonces, ¿qué cosa es esto de acá? Esto es el ácido benzoico. Entonces vamos a poner por acá, ¿el quién es? El ácido benzoico. ¿Y qué cosa es esto de acá? Tiene 2 carbonos. Y si tiene 2 carbonos, ¿qué sería? El etanol. Ya está. Entonces, ¿esa estructura de dónde provino? Del ácido benzoico y del etanol. Profesor, yo le quiero poner nombre. ¿Cómo se va a llamar esta estructura? Ah, si le queremos poner nombre, entonces nosotros tenemos que decir lo siguiente. Entonces, para ponerle nombre, decimos, esto de acá proviene del ácido benzoico. Entonces se llama benzoato. Benzoato. Terminación ico por ato. Y esto de acá se convierte en un etilo. Sería benzoato de... Y esto tiene 2 carbonos. Etilo. Ese va a ser el nombre que tiene. Como podemos observar, nuestro resto termina en hilo. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a utilizar etil, pero para los ésteres se utiliza hilo. No lo olvides, ¿ah? Para los ésteres se acostumbra a poner hilo. Entonces, benzoato de etilo. Ese va a ser el nombre del éster. Muy bien, respondiendo a las preguntas. Primera pregunta. Dice, 1. ¿Se formó a partir del ácido benzoico y el etano? El etano, no, es el etanol. No es el etano. La primera es falso. La segunda. Su nombre es benzoato de etilo. Benzoato de etilo, sí, correcto, eso es verdadero. Verdadero. Su nombre es benzoato de etilo. 3. Por hidrólisis de este compuesto se forma un ácido aromático y un etilo. Bueno, por hidrólisis, ¿qué pasaba por hidrólisis? Por hidrólisis teníamos el ácido aromático, que es este de acá, está bien, es un ácido aromático. Y el etilo, no, es el etanol, es un alcohol lo que se está obteniendo. Entonces la tercera, ¿cómo es? Falso. Entonces, falso, verdadero, falso. Entonces, falso, verdadero, falso. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? ¿Cuál sería la respuesta? Nuestra respuesta, entonces, ¿cuál sería? Falso, verdadero, falso. La respuesta sería la D. La D sería la respuesta. Ya está. Esa es la respuesta a la pregunta número 9. Pregunta número 10. Faltaría una sola pregunta ya. Mira, ya llegamos al final. Ya llegamos al final. La última pregunta. La pregunta 10. Para la pregunta número 10, ¿no? Pregunta número 10. Tenemos por acá, pregunta número 10. Dice, los lípidos, mira, es una pregunta de lípidos. La pregunta número 10 es una pregunta de lípidos. ¿Qué era un lípido? Habíamos dicho que eran las grasas, o también llamados aceites. ¿Y qué cosa es una grasa o un aceite? Va a ser un triéster. Acabamos de ver a los ésteres. Entonces, las grasas y aceites son lípidos. ¿Y los lípidos qué son? Ésteres. Eso en este caso es un triéster. Nuestra estructura que nos dan acá es el Ch2, ¿no? Ch2, oxígeno, CO, por acá paréntesis, Ch2, ¿está? Ch2, 14, unido a un Ch3. Por acá tenemos Che, oxígeno, CO, paréntesis, Ch2, 14, unido a un Ch3. Y aquí también, Ch2, oxígeno, CO, paréntesis, Ch2, 14, Ch3. Muy bien, dice, los lípidos más abundantes de la dieta son los triglicéridos. Y químicamente son ésteres. Acá tenemos el éster.
Sobre el ejemplo que se presenta, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? Entonces, la primera dice, se formó a partir de un ácido graso de 14 carbonos y el propano 1, 2, 3 triol es soluble en solventes orgánicos como el éter por sapo. Ya sabemos qué significa sapo, ¿ah? ¿Qué significaba sapo? Jabón, del latín, pues no, eso viene del latín. Bueno, los romanos lo utilizaban pues también, ¿no? Entonces, por saponificación o hidrólisis alcalina, ¿qué habíamos dicho? Que una hidrólisis alcalina era una reacción no reversible, así es. Y la hidrólisis alcalina podría ser con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Entonces, por saponificación se obtiene un jabón y el propanol, dice, pues, ¿no? Entonces vamos a resolver. Entonces me piden que debemos hacer una hidrólisis alcalina. Entonces, es un metal, vamos a ver qué pasa con nuestra hidrólisis. Entonces, acá vamos a hidrolizar. ¿Pero quién es mi sustancia? Un metal, pues, ¿no? Un M más unido a un OH menos, pues, ¿no? Entonces, esta es nuestra hidrólisis alcalina. Entonces, en la hidrólisis alcalina, una reacción no reversible, va a romper la estructura del éster y va a la fragmentación. ¿Dónde será? La fragmentación, mira, este CO que aparece acá es el carbonilo. En realidad esto es así. Ahí está. Este también, este CO en realidad es esto. Y acá también, este CO es el carbonilo. Entonces, si yo quiero reconstruir el ácido tendría que unirse a través de este oxígeno. O sea que el rompimiento del enlace sería por acá y por acá. Entonces, ahí se va a separar la estructura a través de este enlace carbono-oxígeno. Al separarse, ¿qué vamos a obtener como producto? Vamos a obtener lo siguiente. Che2. Y el oxígeno se separa, mira, oxígeno, carbono doble enlace, no. A ver, acá sería oxígeno, carbono doble enlace, oxígeno, y acá está unido a nuestra cadena de 14 carbonos, y esto unido al Che3. Oxígeno, carbono doble enlace, oxígeno, Che2, 14, unido al Che3. Y acá también oxígeno, carbono doble enlace, oxígeno, Che2, 14 unido al Che3. ¿Qué ha pasado acá, jóvenes? Este oxígeno va a quedar de forma negativa. Ahí está, como un anión. Y acá, a este anión, vamos a decir que se está uniendo de la hidrólisis alcalina del metal. El metal se va a estar uniendo ahí. M más y M más. Y acá tenemos nuestra sal orgánica, pues, ¿no? Acá está nuestro jabón, pues, ¿no? Y por acá, el OH, mira, este OH, ¿no? De la hidrólisis alcalina se está uniendo a la cadena. OH y OH. ¿Qué cosa es esto? Esto de acá se conoce con el nombre de glicerol. O también es un prop, ¿no? Prop, porque tiene 3 carbonos. 1,2,3, son 3 alcoholes. Triol. Como es una consonante, sería propano. Entonces va a ser propano. Todo de frente sería propano. O sea, acá vamos a poner que es el propano. 1, 2, 3, triol, que es el glicerol que se está obteniendo. Más, acá ponemos más nuestra sal orgánica, que viene a ser el jabón. Pero este jabón, como podemos ver, ¿no? Está formado por 14 carbonos. Acá esta estructura tiene 14 carbonos dentro del paréntesis. Pero acá hay un carboncito más, sería 15. Y este carboncito de acá, 16. En total, la cadena está formada por 16 carbonos. Entonces, si tiene 16 carbonos, ¿qué dice la primera pregunta? Dice, se formó a partir de un ácido graso de 14 carbonos. Falso. ¿Cuántos carbonos tiene nuestro ácido graso? 16 carbonos. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo sería la primera pregunta? Falso. La segunda, es soluble en solventes orgánicos como el éter. Entonces, ¿de quién nos están hablando? Del éster, de este éster de acá. Entonces, este triéster, ¿no? O esta grasa, la grasa, te está preguntando, ¿será soluble? ¿Es soluble? ¿Es soluble en dónde dice? En éter.
Así es, eso es verdad. La grasa es soluble en éter, verdadero. Las grasas son solubles en éter. ¿Por qué? Porque el éter, ¿qué cosa es? Un solvente, es un solvente orgánico. ¿Y qué cosa es la grasa? Es un éster, es un compuesto orgánico. Entonces, ¿qué cosa es un éster? Un éster es un compuesto orgánico. Y si tengo un compuesto orgánico que es el éster, va a ser soluble en un solvente orgánico como es el éter. Entonces, la segunda, ¿cómo es? Verdadero. Tercera. Por saponificación. Sapo. Recordemos, la saponificación, ¿qué cosa era? Ponemos por acá. Saponificación, ¿qué cosa era, jóvenes? La saponificación era una hidrólisis básica, pues, ¿no? Es una hidrólisis básica. Entonces, la hidrólisis básica es la saponificación. Y esto que hemos hecho acá es una saponificación, porque tenemos nuestro éster y le estamos agregando una base, pues, ¿no? Esto es una hidrólisis básica. ¿Y qué tenemos? Nuestro jabón más nuestro glicerol. Dice acá, por saponificación se obtiene un jabón, sí, acá está el jabón, y el propanol. Ah, no es el propanol, es el propano 1, 2, 3, triol. Entonces, propanol no, es un triol. Propano 1, 2, 3, triol. Entonces, la tercera, ¿cómo sería? Falso, porque no se está formando propanol, sino propano 1, 2, 3, triol. Entonces, la respuesta sería falso, verdadero, falso. Entonces, falso, verdadero, falso. ¿Qué me están pidiendo? Las correctas. La correcta es la segunda. Solo dos. Entonces, la respuesta, ponemos por acá, la respuesta es la D. Solo dos. Esa sería la respuesta. La D.